Alcatraz, la prisión más segura del mundo. O al menos eso creían. La noche del 11 de junio de 1962, 3 prisioneros lograron lo imposible: escapar de la isla Fortaleza en medio de la bahía de San Francisco. Con cucharas, muñecos falsos y una balsa improvisada, burlaron a los guardias y desaparecieron sin dejar rastro. ¿Murieron en las gélidas aguas o lograron empezar una nueva vida en la clandestinidad? Décadas después, nuevas pruebas sugieren que la historia no terminó ahí. Bienvenidos a La Historia y el Crimen. Hoy exploraremos el misterio sin resolver de la Gran Fuga de Alcatraz. La Gran Fuga de Alcatraz. El misterio sin resolver 63 años después. La noche del 11 de junio de 1962, en la famosa prisión de Alcatraz, se ejecutó una de las fugas más audaces de la historia criminal. 3 reclusos lograron burlar los férreos sistemas de seguridad de la isla prisión, ubicada en la bahía de San Francisco, y desaparecieron sin dejar rastro. ¿Sobrevivieron o murieron en el intento? Más de 6 décadas después, la respuesta sigue siendo un enigma. Frank Lee Morris y los hermanos John y Clarence Anglin llevaban meses planeando su escape. Con cucharas de metal y herramientas improvisadas, abrieron agujeros en las paredes de sus celdas, aprovechando la debilidad estructural de la prisión. Durante 18 meses, trabajaron en silencio, usando incluso un taladro eléctrico casero fabricado con un viejo motor de aspiradora. Para evitar que los guardias notaran su ausencia, confeccionaron cabezas falsas con yeso, papel higiénico, cabello real y pintura. Cada noche, dejaban estas réplicas en sus camas, simulando estar dormidos. Cuando llegó el momento de la fuga, treparon por los conductos de ventilación y lograron llegar a una chimenea de 15 metros que desembocaba en las duchas de la prisión. La travesía más peligrosa. La gran incógnita comienza cuando los prisioneros logran salir de Alcatraz y se lanzan a las heladas aguas de la bahía. Con temperaturas de 12 grados y corrientes de más de 13 kilómetros por hora, el cruce era casi imposible sin una embarcación adecuada. El peligro. No solo era el agua, también lo que había en ellas. Grandes tiburones que años después se ha demostrado habitan estas aguas. Se cree que utilizaron una balsa improvisada con impermeables que habían robado del penal. El FBI determinó que los fugitivos entraron al agua entre las 20 y las 2:00 de la madrugada. Días después, aparecieron algunos de sus objetos personales flotando en la bahía, pero jamás se encontraron sus cuerpos. Oficialmente, se dio por sentado que murieron ahogados, pero las pruebas y los testimonios posteriores sugieren otra historia. La carta que reabrió el caso. En 2013, la policía de San Francisco recibió una carta firmada, supuestamente, por John Anglin. En ella, el remitente afirmaba que él, su hermano y Morris lograron escapar, pero apenas con vida. Declaró que tenía cáncer y que, si las autoridades garantizaban su tratamiento y una sentencia mínima, revelaría su ubicación. El FBI analizó la carta, pero nunca pudo confirmar su autenticidad. Según lo que detallaba el mensaje, Morris habría muerto en 2008 y Clarence en 2011. ¿Una fotografía en Brasil? En 2015, un documental en TV presentó una fotografía que supuestamente mostraba a los hermanos Anglin en Brasil décadas después de la fuga. Un investigador aseguró que la imagen
era altamente probable que fuera real. ¿Significa esto que lograron escapar y empezar una nueva vida? A pesar de décadas de investigaciones, documentales y teorías, la fuga de Alcatraz sigue siendo uno de los mayores misterios de la criminología. ¿Murieron en el intento o vivieron en las sombras? La historia aún no ha cerrado su último capítulo. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre La fuga de Alcatraz, una carta que cambia la historia. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal, La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.